Buenos días. Al concepto tradicional de salario como suma de dinero que remunera la prestación personal del servicio que hace el trabajador, la misma Ley 50 de 1990 introdujo otro concepto que es el de salario integral. Para entender lo que es salario integral tenemos que tener claras qué son las prestaciones sociales y cómo influyen en la compensación del trabajador. Las prestaciones sociales son pagos que recibe el trabajador que tienen su origen en la ley y que el legislador ha consagrado no para compensar directamente la prestación personal del servicio de los trabajadores, sino para hacerlos partícipes en su origen de utilidades. La prima de servicios tiene esa característica, su origen es tratar de participar de alguna manera de las utilidades al trabajador. Tenerle al trabajador un ahorro para su eventual falta de trabajo. El auxilio de cesantía es para eso, y el auxilio de cesantía tuvo su origen en obligar precisamente al trabajador a ahorrar una suma de dinero para que al momento de la terminación del contrato tuviera cómo enfrentar sus obligaciones económicas de manera menos precaria. O los intereses a la cesantía, ya que si el trabajador ahorra esa suma de dinero, pues ese ahorro quien lo tenga debe pagarle unos intereses. Esas son las tres prestaciones básicas que cuando se consagra o se acuerda el salario integral forman parte del salario del trabajador. Entonces hay que tener en cuenta qué significan esos pagos en la compensación mensual del trabajador. Haremos o profundizaremos sobre esto más adelante, pero es suficiente para este capítulo saber que la cesantía de un mes de salario al año significa el 8.33 de salario mensual para el trabajador. O sea, si a la cesantía la dividiéramos entre 12 pagos, cada pago correspondería a un pago de 8,33% de su salario. La prima de servicios, en tanto que también es un sueldo anual del trabajador, también corresponde al 8,33%. Y los intereses de cesantía, en tanto que la legislación ha establecido que sea el 1% mensual, pues es un 1%, el 12% anual. De tal manera que las prestaciones sociales legales le significan al trabajador, si se mensualizaran, un 17,66% de su sueldo. El salario integral lo que hace es reconoce, no en ese porcentaje, sino en un porcentaje superior, que el trabajador recibe prestaciones sociales legales que le significan un pago mensual, si las prorrateara en cuotas mensuales durante el año, y hace que se le paguen al trabajador en su sueldo mensual. Pero pone una condición: solo podrá ser válido el salario integral para aquellos trabajadores que ganen por lo menos 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y siempre y cuando el factor prestacional legal, que ya establecimos que por prima, por cesantía y por intereses a la cesantía sería el 17,66%, y ese porcentaje, no el 17,66, sino el 30% de los 10 salarios mínimos le sea reconocido como factor prestacional. Entonces el salario integral tiene una parte que es el sueldo, por lo menos 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y una parte que es la que compensa las prestaciones, que será el 30% de esos 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ese es el salario integral mínimo.
porque la legislación también ha establecido que no se le debe pagar el factor prestacional del 30% si el factor prestacional de la organización es superior al 30%. En ese sentido, el factor prestacional que se pague al trabajador debe ser superior al 30%, de tal manera que sea equivalente al factor prestacional completo de la organización. Ya sabemos que hay organizaciones que tienen prestaciones legales, extralegales, que hacen que su factor prestacional sea superior al legal. En la práctica esto significa que todo aquel trabajador que tenga una compensación mensual de más de 10 salarios mínimos puede tener un salario integral siempre y cuando a esos 10 salarios mínimos se les incremente en el 30% y lo acuerde con su empleador. Esto tiene la implicación, cuando se acuerda el salario integral, de que ese trabajador, como incorporó dentro de su pago mensual sus prestaciones sociales de prima, de cesantía y de intereses a la cesantía, no recibirá ni en junio la prima correspondiente, ni en diciembre, ni se le consignarán las cesantías en los fondos de cesantías, las cesantías anuales, ni recibirá los intereses de cesantía que anualmente se le pagan. Este salario integral lo consagró el legislador precisamente para permitirle a los trabajadores contar con disponibilidad de caja que no les obligara a esperar el pago de las prestaciones sociales. Y como se deduce, si son trabajadores que ganan más de 10 salarios mínimos, pues es un salario consagrado para trabajadores de nivel medio y alto dentro de las organizaciones. Alrededor del tema del salario integral existen, cuando no se tiene clara estas disposiciones legales, muchísimos riesgos. Cuando se pretende pagar salario integral a trabajadores que ganen menos de 10 salarios mínimos, o cuando se pretende pagar al trabajador el factor prestacional de ley y no el factor prestacional de la empresa cuando es superior al 30%, de tal manera que determinar claramente el nivel de compensación del trabajador y el factor prestacional de la empresa son fundamentales para la liquidación, para el cálculo y el acuerdo del salario integral. Muchísimas gracias.